Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo a Miguel Ángel y al Celar la oportunidad de compartir con ustedes esta interpretación, que no creo que sea absolutamente novedosa, pero sí creo que vamos a tratar de compartir un conjunto de hipótesis sobre el Ariel de Rodó. Vale la pena señalar de entrada que yo no voy a hacer una exposición de la obra de José Enrique Rodó, sino que me voy a concentrar fundamentalmente en el texto Ariel de 1900, por razones que gradualmente iré aclarando, y sobre todo porque el mismo texto Ariel es un texto, al igual que el texto guión de La Tempestad de Shakespeare y de Caníbales de Montaigne, que tiene lo primero que hay que decir es que tiene una riqueza y un conjunto de aristas que hay que trabajar con mucho cuidado, con una lectura que yo llamaría, con Nietzsche, con una lectura pausada y vertical del texto. O sea, no es un texto para ser leído rápidamente, velozmente. Además es un texto que se compone de 8 partes que no están subtituladas ni siquiera, lo cual le lleva a uno a establecer lo que yo intenté hacer en primer lugar, a establecer en cada una de estas partes una suerte de macro proposición bajo la metodología de Teun Van Dijk en el análisis crítico del discurso, tratar de rastrear en el texto cuál sería la paráfrasis que resume o sintetiza el tema fundamental de cada parte, de estas 8 partes del texto. No es un texto sencillo, no es un texto corto, es un texto largo para ser trabajado en una sola sesión, pero yo intenté en un esquema trabajar las 8 macroproposiciones que serían las que sintetizarían los motivos y temas o los argumentos fundamentales de Rodó en su Ariel. Eso no está obviamente al principio. Al principio quisiera más bien trabajar lo que generalmente llamamos una contextualización, para problematizar también inicialmente algunas lecturas que hice de trabajos y ensayos antiguos y recientes sobre Ariel de Rodó, para darme cuenta bueno, que eso es parte de la discusión, de lo que yo creo han sido lecturas bastante chatas de la riqueza simbólica que tiene el texto de Rodó. Entre estas lecturas, algunas de las hipótesis más problemáticas que he encontrado es, en primer lugar, la hipótesis sobre el presunto antiimperialismo en el texto Ariel. Creo que esa es una discusión interesante. Hablo fundamentalmente de un texto de Jáuregui, que trata de hacer una comparación entre el Siriri en Bolivia como mito indígena, una suerte de arialismo, indigenismo, y utiliza el mito de Siriri, la presencia de Tunupa y de otra figura que representaría a Caliban en el imaginario etnocultural boliviano, como un traslado prácticamente de las oposiciones escénicas fundamentales del Ariel de Rodó hacia el mundo andino boliviano. Ahí Carlos Jáuregui califica a Rodó como un antiimperialista. Me parece interesante polemizar un poco hasta qué punto da para eso o no, a pesar que, como vamos a ver más adelante en el texto que yo llamaría de mayor caridad interpretativa hacia Rodó y de amistad también, de filiación y amistad, que es el de Arturo Ardao, la introducción que hace Arturo Ardao a Rodó, en las refutaciones que se hacen, que elabora Ardao sobre los ataques que ha recibido la obra de Rodó,
Una de ellas es precisamente destacar la posición política, la acción política, vamos a llamarla así, de oposición hacia el imperialismo de Rodó en la vida pública. De hecho, cita incluso un acontecimiento que sería un elemento clave para comenzar con esto, que es un acontecimiento de la primera concentración que se hace en Montevideo, Uruguay, en contra de la política imperialista de los Estados Unidos. Y allí participa activamente, según la versión de Ardao, Rodó. Entonces, también una cosa es el texto, la literalidad un poco del texto y los parámetros con los cuales evaluamos y analizamos un texto. Y otra cosa es lo que llama, y aquí traje el texto que ahorita está sirviendo de soporte al micrófono, el texto de Edward Said, El mundo, el texto y el crítico, que es un texto donde básicamente Edward Said hace toda una reflexión dialógica y polémica con la obra de Foucault y de Derrida, entre otros, para hablar de la mundanidad del texto, como los textos, y eso también lo comparto con Said y sobre todo con la semiótica de la cultura de Yuri Lotman, los textos deben ser leídos en su funcionalidad, en la totalidad de una semiesfera de una cultura. Es decir, no es un texto elemental, aislado, que está allí flotando en el espacio, sino que está muy imbricado a un contexto cultural, histórico, a unas relaciones sociales y a una circulación de sistemas de modelización primarios y secundarios, desde el lenguaje natural hasta los géneros de discurso más complejos, en los cuales las marcas de las relaciones sociales, políticas, económicas están presentes. Entonces, la mundanidad del texto, como lo llama Said, es importante trabajarla y de alguna manera en otra intervención que tuvimos discutiendo un poco el texto de Jamieson sobre el inconsciente político, sería lo que Jamieson llama la historia como lo real, lo no dicho, lo no textualizado, pero que está allí como causa ausente de una textualización narrativa o de otro tipo, y que es importante verlo. Por eso comienzo con la cita de Benedetti, que dice que la peor injusticia es no ubicar a Rodó en el proceso histórico. Algo que pareciera ser banal, pero he encontrado en las lecturas, sobre todo más recientes, y es inevitable por el hecho mismo de la hermenéutica, que vamos del presente hacia el pasado, y aplicando un poco los horizontes de expectativas del presente histórico, que también Lotman lo llama una visión de embudo. Si nosotros trabajamos retrospectivamente desde los prejuicios y los códigos del presente hacia el pasado. Y he encontrado en las lecturas de Rodó tratar de traducirlo o recodificarlo a las exigencias, a las expectativas de un presente histórico que no fueron en ningún caso las circunstancias que vivía el propio Rodó, y eso hace que es necesario problematizar un poco la semántica histórica de algunas de las afirmaciones de Rodó, que no son lo mismo leerlas en 1900 que leerlas en 1924, como de alguna manera las lee Mariátegui, o leerlas como Carpentier en el 61, o leerlas como Retamar a partir de los años 70, o leerlas como Larpietri posteriormente, y así sucesivamente, o en los 50 como otros autores. Es decir, yo creo que es importante situar este texto en la mundanidad de lo que llamaría Foucault, de las estrategias, luchas, apropiaciones y rapiñas que se dan en las relaciones de fuerza en una sociedad, y también en su historia, en su semántica histórica. Bueno, otro de los elementos que yo traje a colación, esto ya no es una cita de Benedetti, sino de un anónimo presente, que soy yo, es tratar de representar y valorar a Rodó en su enciclopedia, en su archivo simbólico-cultural. Un poco utilizando el término de Humberto Eco en la enciclopedia, tratar de rastrear cuáles fueron las referencias fundamentales de Rodó, las referencias
a cosmovisiones, a sistemas de ideas, de creencias, de visiones, concepciones, ideales, valores, y también los autores. Al final yo tengo como un texto donde yo reconstruyo cuáles fueron los autores más citados y citados en el texto de Ariel y las razones que explican precisamente esa citación. Eso complejiza mucho a Rodó frente al texto de Shakespeare y al texto de, bueno, que no es un texto de Shakespeare, como ya lo he dicho el profesor Brusual insistentemente, al guión y al texto de Montaigne, porque Montaigne prácticamente no cita a muchas personas, pues la citación es mucho más restringida. En cambio, Rodó, parte de la dificultad de la poética, del estilo, vamos a decir, de escritura literaria de Rodó, es que cita excesivamente. Hay una citación permanente, un coloquio imaginario, conjuntamente con una citación de autoridad y de contrastación con un sinnúmero de referencias que complejiza mucho la lectura, porque implicaría reconstruir no solamente el contexto de Rodó, sino el contexto de cada una de las citaciones que hace él y las razones por las cuales injerta esa situación en su propio texto. Es decir, las justificaciones de Rodó en la trama argumentativa para citar a tantas figuras, que además son figuras no homogéneas, es decir, que no pertenecen todas a un mismo campo, no son economistas, no son, vamos a decir, ensayistas políticos, no son literatos, sino que son todos al mismo tiempo. Es decir, hay poesía, hay literatura, hay ensayística política, hay filosofía, hay, bueno, hasta economía. Incluso algo que encontré, que lo comentaba antes con algunos compañeros afuera, que hay unos elementos ya de la simbólica, de la simbolización de Rodó, que remiten muchísimo a una afiliación, a una membresía, a una pertenencia que poco se ha trabajado en los textos que yo he revisado, pero que es importante ver las huellas que hay allí, una de las marcas y huellas en el texto, que es toda la concepción simbólica, hermética de su pertenencia a la masonería. Es decir, como hay algunos arcanos de la masonería presentes allí que complejizan todavía más la discusión y que enmarcan lo que llamaría sería un paratexto de algunas de las imágenes más fuertes presentes en el texto, sobre todo estas imágenes que se van encarnando en lo que yo llamo los personajes simbólicos y no conceptuales de Próspero, Ariel y Calígula. Bueno, vuelvo a citar el tema de Montaigne porque me parece clave para entender un poco esto de la alteridad, que ya conocemos, el tema de la barbarie y las costumbres culturales. Creo que es clave un poco descentrar el concepto de cultura y civilización de una concepción grecolatina y eurooccidental, que ha sido básicamente la concepción que ha dominado el espacio semántico de términos como cultura y civilización. Y de hecho la polémica entre cultura y civilización entre franceses y alemanes está muy marcada por ese, vamos a llamarlo así, rellenado semántico de esa tradición. Para nosotros en nuestra América, asimilar críticamente ese rellenado semántico implicaría asumir una concepción eurocéntrica de la historia, evolucionista, que inferioriza precisamente lo que ellos denominaron razas, y me perdonan el pleonasmo, razas inferiores, y creo que es importante descentrarse un poco de ese archivo semántico de términos como cultura y civilización para entender un poco este tema de la barbarie y la importancia que tiene Montaigne en ese descentramiento muy temprano en el propio Renacimiento, es decir, saliendo un poco casi así, no sé si son 100 años, creo que es mucho menos, a 60 años, no sé, el Concilio de Trento, la separación incluso de la Iglesia bizantina con la Iglesia católica, y eso da lugar también a muchas consideraciones, es decir, ser escéptico
y relativista. En esa época no era una cosa fácil y eso le da un valor a Montaigne que todavía, bueno, que hoy sería mucho más sencillo, pues, en este clima posmoderno de descolonización, de pluralismo cultural, de interculturalidad, etcétera, etcétera, hablar un poco en los términos de Montaigne, pero en ese contexto creo que vale la pena siempre traerlo a colación. Otro elemento que quiero trabajar con relación a esto de cultura y civilización es una concepción más compleja de una antropología filosófica, de una idea del hombre, según la terminología de Cassirer. Me parece clave explorar en Rodó una antropología filosófica, la imagen e idea del hombre que tiene Rodó, y traigo a colación a Edgar Morin para tematizar un poco en este siglo XXI esta cantidad de oposiciones que en algún momento de la historia, y vamos a ver en Rodó, están presentes. Por ejemplo, esta oposición entre el Homo sapiens y el Homo demens, entre la razón y la locura, pues, que es un tema interesante de explorar, entre el Homo economicus y el Homo ludens, el ocio, el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo, entre el sujeto empírico y el sujeto imaginativo, entre la imaginación y la dupla que se hará muy famosa después de la síntesis kantiana, de esa dupla empírico-trascendental, como dice Habermas, es decir, el sujeto racional, esa síntesis entre empirismo y racionalismo en Kant va a ser bien interesante explorarla, porque también en Rodó hay una exploración, hay un filón hacia la filosofía alemana que yo desconocía inicialmente, y después que trabajé con más profundidad el texto encontré una huella muy profunda de la filosofía alemana post-kantiana y sobremanera la centralidad que tiene en la filosofía post-kantiana alemana la filosofía de la libertad. Y es una cosa bastante paradójica que les hable al mismo tiempo un poco de esto de una simbólica vinculada a la masonería, a las sociedades secretas que en esa época estaban floreciendo en la Europa continental, y una antropología del hombre y de la libertad. Eso hay que verlo con detalle, con sumo cuidado, porque, bueno, obviamente eso da para lecturas bastante prosaicas y triviales, conspiranoicas, etcétera, etcétera, sobre la masonería y otras sociedades secretas, los Illuminati, etcétera, otras cosas más. Pero lo que me interesa sobremanera es la importancia que tiene Rodó en una parábola, que es la parábola del rey hospitalario, que señalaría que hay que retener permanentemente, hay un texto de parábolas de Rodó como en el propio texto de Ariel, en la cual la parábola del rey hospitalario a mí me parece sumamente clave. No está escrita en un lenguaje conceptual, y ahí hay una separación entre el conceptualismo de raíz aristotélica y el simbolismo de raíz más platónica y neoplatónica, místico, gnóstico, etcétera, etcétera. El uso de la parábola para la transmisión de un argumento, un mensaje, que también es una cosa de su época, una época donde hay un transitar entre el positivismo más chato, más vinculado al materialismo, vamos a decir, vulgar, y un positivismo ya de carácter espiritualista. Es decir, hay una zona de eclecticismos, de no muy fácil definición de corrientes, donde hay precisamente lo que llaman en algunos críticos de Rodó el concialismo, algo como la conciliación ecléctica de diferentes corrientes y tal. Y eso también es interesante trabajarlo en el texto. Bueno, una cosa para mí clave, que ya es vamos a decir, una producción propia, es tratar de comprender las dos nociones de cultura. Hay una dimensión muy antropológica dentro de la etnología y la antropología, ya no de la antropología filosófica, sino de la antropología, sobre el concepto de cultura como universal. La cultura como un universal de la especie, hablando en términos de la especie, y las culturas en plural como una dimensión del etnos.
del etnos. Y yo creo que eso tiene mucha pertinencia para hablar un poco repito, de la batalla de nociones sobre cultura y civilización. ¿A qué llamamos civilización? ¿A qué llamamos cultura? Porque la cultura francesa tiene una cierta recepción de ambos términos, porque la alemana tiene una recepción de ambos términos, y tiene mucho que ver con el etnos. Aquí utilizo el etnos francés y el etnos alemán. Si retener en la investigación sobre la influencia de ambas culturas, la francesa y la alemana, este tema del etnos y su relación con algo que a mí me ha sido muy útil para muchas cosas positivas y para comprender la cultura, que es esa triple separación en la retórica de Aristóteles entre logos, patos y etnos, para comprender un poco el discurso. Y esto es bien interesante también en la aplicación de Rodó, porque el discurso de Rodó es un discurso que llaman de sermón laico, es un discurso magisterial, es un discurso en el cual él trata de ejercer una suerte de paidea alrededor de una pedagogía, el ideal, pedagogiza el ideal, trata de transmitir un ideal. Y al transmitir el ideal hay un efecto retórico, hay un uso retórico permanentemente, tanto en el plano del logos, en el plano del etos y en el plano del patos, de esa audiencia a la cual se refiere Rodó, que es una nueva generación que tiene una tarea por hacer, una nueva tarea histórica y cultural por realizar. Y dentro de esta tarea, a mí me parece importante ver en el texto de Rodó que hay de logos, es decir, de producción de sentido, de palabra meditada, de palabra reflexionada, de pensamiento, de sentido, de argumentación, de razonamiento, que hay de relato dentro del propio texto, de apelación alegórica a un mito, a unas narraciones que están por allí, de fondo a una historia que no está siendo trabajada de manera explícita, a un pato que básicamente como trata de conmover en esa audiencia, en esa generación joven, un resorte afectivo, una combinación de sentimiento estético de la vida, que es el elemento clave por donde le entra básicamente lo que yo llamaría el patos del discurso sobre el Ariel, o la afección que pretende realizar Próspero sobre esa generación. Es una afección por la vía estética y por la vía de la conmoción de lo hermoso sobre una juventud que es considerada básicamente como si fuese un mármol bruto, una arcilla o una tierra fértil para que una simiente, como dice metafóricamente, pero que tiene un sentido bien importante en los primeros párrafos del texto, para colocar una simiente, una semilla en una tierra fértil de una generación, en una circunstancia histórica concreta, con una problemática, y yo llamaría una tensión emocional y una ansiedad cultural de un periodo específico. Por eso el patos es clave para mí en el texto de Rodó y clave también para la comprensión de la semiótica de las culturas, porque creo que sin pasión y sin afección tampoco puede comprenderse en todas sus dimensiones el entramado cultural. En toda cultura tiene una dimensión pasional y afectiva, de tristeza, alegría, sufrimiento o esperanza, de miedo y esperanza, que es importante también, creo yo, trabajar en el texto. Y finalmente el tema del etos, porque en Rodó, al igual que en el idealismo alemán, sobre todo en Schiller, y sobre todo él lo rastrea en Rosenkranz, que es de alguna manera una cosa bien rodoniana, diría yo. Tanto Michelet como Rosenkranz son como la Internacional 2,5 cuando se dio la disputa entre los comunistas. No son ni hegelianos conservadores ni la izquierda hegeliana, sino que están ahí en el medio tratando de ver cómo concilian las posiciones y aprovechar lo mejor del maestro. Pero dentro de eso que aprovechan está esta relación entre sentimiento estético y sentimiento moral. La estética como un elemento clave, la belleza como un elemento enlazado
de manera orgánica, de hecho, entender la cultura como organismo, y eso nos lleva a un tema bien importante en Yuri Lotman de la cultura, no como sistema ni como mecanismo, sino como organismo. Ver que cada parte de la cultura es un subsistema, cumple una función y que tiene de alguna manera una suerte de vinculación necesaria, y dentro del lenguaje masón sería simpática, dentro de la armonía simpática de la naturaleza de la historia, una armonía en la cual, una resonancia en la cual lo estético y lo moral están muy vinculados. Es decir, el sentimiento de lo bello, de lo hermoso, es lo que nos permite rastrear el sentimiento de lo bueno. Y el sentimiento de lo bueno, a su vez, rastrear el sentimiento de la verdad, de lo verdadero. Y recordemos un poco que lo bello, estas ideas de lo bello, de lo bueno y lo verdadero, nos retrotraen directamente a una concepción platónica de las ideas, no a una concepción aristotélica, sino más bien nos retrotraen de nuevo a una concepción filosófica platónica que Platón tendríamos que discutir si era un filósofo o un filósofo sacerdote también, que es otro tema complicado. La relación de Platón con Egipto. Bueno. Pero eso es bien interesante porque ese simbolismo reaparece. Yo creo que una lectura denotativa, chata, vamos a decir, muy metonímica del texto de Ariel no permitiría rastrear estas dimensiones del texto, que son dimensiones, repito, más simbólicas, obviamente más alegóricas, que desde el punto de vista del materialismo histórico, desde el punto de vista del estructuralismo, del formalismo, serían como unas dimensiones bien problemáticas de trabajar, porque no nos retrotraen directamente a bueno, cuál es la relación entre estos símbolos y la estructura social, las clases sociales y sus luchas, o cuál es la relación entre estos símbolos y el texto analizado fundamentalmente a través del funcionamiento de la continuidad metonímica, es decir, de los reenvíos interiores al plano denotativo del propio texto, a lo que llaman la cohesión y la coherencia del texto, y no al plano del paradigma, y del paradigma al simbolismo, que es todavía más fuerte, que nos llevaría a una discusión en el propio terreno de la hermenéutica. ¿Cuál hermenéutica utilizar para trabajar a Rodó? Dadas las limitaciones de una hermenéutica vinculada a la sociología y la literatura marxista, de inspiración goldmaniana, rastreando concepciones del mundo de algunos sectores o grupos o clases sociales, o a una hermenéutica estructural, tal como la llama un poco Paul Ricoeur en su trabajo Hermenéutica y Estructura, en la cual, vamos a llamarlo así, los planos denotativos y connotativos permitirían analizar por reenvíos cuáles serían las interpretaciones más adecuadas o no a los planteos del autor. En este caso hay una fuga permanente hacia el simbolismo, que implica entonces una hermenéutica más complicada. Bueno, de todos modos, no escapa Rodó ni su trabajo Ariel a ese dictum benjamiano sobre que su documento también está atravesado por un documento de barbarie, porque lo que permanentemente defiende Rodó, que es la alta cultura grecolatina europea, esa posesión de él en la alta cultura no es una posesión simplemente de herencia cultural o riqueza cultural, sino que nos retrotrae a esta problemática de la división del trabajo manual intelectual en una sociedad específica. Rodó es muy intelectual de la alta cultura. Rodó no es un intelectual vamos a decir, que represente a la clase trabajadora o que se identifique empáticamente con la clase trabajadora, como Aníbal Ponce, por ejemplo, sino que es un autor que trata de realizar en su obra, de enaltecer en su obra el valor de la alta cultura para la función del ideal y de la paidea, de esa pedagogía del ideal hacia nuevas generaciones. Es decir, estas nuevas generaciones no son proletarios, estas nuevas generaciones no son, vamos a decir, sectores medios radicalizados
vinculados a movimientos jacobinos, a lo sumo liberales, reformistas, pero no jacobinos, es decir, hay una frontera ideológica que, diría yo, coloca a este concepto de alta cultura en Rodó en una frontera muy clara frente a otras corrientes de la época, las corrientes que en Renan aparecen descalificadas con su Caliban, el Caliban de Renan, que sería la Comuna de París. Nada que ver ni con el jacobinismo de la Revolución Francesa y por supuesto con todo lo que está a la izquierda del jacobinismo, la montaña, los enragués, con el comunismo de Buonarroti me olvidé el principal nombre, pero bueno, me acordaré. De Babeuf, de Graco Babeuf, nada que ver, sí, porque entre Robespierre y Graco Babeuf hay un espectro. Bueno, hay gente que confunde todo eso en un mismo bloque y eso no es así. Pero lo que sí podemos decir es que Rodó no está en ese campo, no está en el campo del jacobinismo hacia la izquierda, sino que está más bien en el campo del liberalismo hacia el nacionalismo cultural francés. Es decir, está en otro posicionamiento social. Por eso la valorización que hace él de la alta cultura y la valorización que hace él también de la jerarquía como aristocracia del espíritu, como superioridad moral y como superioridad intelectual. Es decir, esos valores de la alta cultura, de lo bello, del sentimiento moral, de lo ideal y de las ideas, son ideas de una élite, pues, son ideas de una aristocracia del espíritu, no son ideas de lo que él descalifica como muchedumbres, de los rebaños, del espíritu de medianía, de la democracia igualitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante rastrearlo porque a mí me resulta bastante sintomático de algunos comentaristas de Rodó, que a pesar de que Rodó no era un conservador desde el punto de vista de la geocultura de Wallerstein, tampoco era un radical. Y eso es importante señalarlo, sobre todo lo digo por el texto de Jáuregui cuando califica a Rodó como un antiimperialista. Me resultaría bastante extraño eso, aunque no hay excepciones de antiimperialistas que son nacionalistas culturales latinoamericanos. Es decir, que tratan de defenderse, que además se consigue como nosotros, defenderse de la expansión del horizonte cultural, de la americanización estadounidense, y se defienden a partir de una valorización positiva de la herencia hispánica. En este caso, Rodó no hace esa valorización directamente, puede leerse implícitamente, pero de manera muy colateral, porque las alusiones directas son alusiones al cristianismo, a una lectura muy particular del cristianismo, repito, que no es el cristianismo convencional, o bueno, el cristianismo, vamos a llamarlo así, institucional, ni bizantino ni católico, ni tampoco, creo yo, protestante. Hay una alusión muy positiva a la tradición grecolatina y sobre todo helenística, es decir, a ese mito germano, alemán, helenocéntrico, de que bueno, Alemania también recepciona lo mejor de Grecia, y hay una cosa allí bastante interesante de analizar con Grecia. Y dentro de Grecia, la tradición estoica, sobre todo en su valorización de una filosofía de la libertad subjetiva, ya no de la libertad objetiva, aunque ambos componentes están presentes en Rodó, y bueno, y de la cultura propiamente latina, latina romana, del Imperio Romano. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. A mí me interesa fundamentalmente comprender a Rodó tal cual como Gertz aprovecha un poco a Weber cuando dice que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Y Rodó teje unas tramas de significación que lo desbordan y que a la vez lo constituyen, y eso es bien interesante verlo.
También no quedarse en esa antropología simbólica y ver esta concepción simbólica dentro de contextos sociales estructurados. Estructurado significa, bueno, ver la alta cultura en su relación con una estructura de clase en la sociedad uruguaya de la época. Y también dentro de dos conceptos que a mí me parece que en esta época van a marcar nuevas lecturas de Rodó, como lo son en el texto de la herida colonial de Mignolo, eso que llama la diferencia colonial y la diferencia imperial. Así como la latinidad, eso que llamamos la latinidad, esa alusión permanente a lo latino, a América Latina en su identidad latina, lo latino, la latinidad, cumple una función geopolítica desde mediados del siglo XIX en adelante en nuestra América, desde Chevalier y también, bueno, Miguel Ángel me recordará el nombre de Torres Caicedo en Colombia y otros más, sobre esa oposición entre el anglocentrismo y la latinidad. Como también allí la diferencia colonial, lo que se está jugando entre la diferencia colonial, tal como dice Mignolo, la diferencia colonial tiene mucho que ver con una geopolítica del ser y del conocimiento que atraviesa desde eso que llamamos el encuentro, la conquista y la colonización, esa distribución del mundo entre el mundo ibérico o hispano-lusitano y la América. Esa es la diferencia colonial, y la diferencia imperial es el conflicto que se da entre potencias coloniales y potencias imperiales emergentes. Ahí se ubica, creo yo, también el texto de Rodó, en una disputa geopolítica de la diferencia imperial, del desplazamiento de la hegemonía inglesa hacia la hegemonía norteamericana y del declive de las potencias coloniales europeas en el sistema mundo. Por eso es importante trabajar, bueno, eso sería retrabajar a Rodó a partir de nuevos conceptos que están emergiendo, con nuevas teorías, en este caso los enfoques descoloniales, que están trabajando una comprensión histórica de larga duración del sistema mundo, donde la modernidad colonialidad es constitutiva del ser, los saberes y del poder. Esa es una lectura que hay por ahí, que obviamente no podemos exigírsela a ningún intérprete de Rodó antes de que haya aparecido, pero sí hay gente que le ha criticado a Rodó su comprensión. Hay una marca etnorracial en Rodó, hay un espíritu de las razas, un discurso de las razas, lo que yo llamo un susurro, utilizando la metáfora de Barthes, un susurro del discurso de las razas en el texto de Rodó. Razas inferiores, razas superiores, razas culturalmente, no solamente racialmente superiores, porque hay también una referencia bastante problemática a lo ario en Rodó, a una historiografía de lo ario, y aparece al final del texto, bueno, hay que decirlo, pues, literalmente en el texto, cuando habla de que Ariel es una suerte de numen que permite precisamente la conquista del fuego en esos grupos étnicos a los alrededores del Ganges, que dan lugar a la herencia indoeuropea. Así que hay toda una cosa allí que tiene que ver con la historia y la historiografía, que me imagino que era parte de la enciclopedia de Rodó en esa época, que bueno, que es interesante porque después va a aparecer con mucha fuerza en el último tercio del siglo XIX, en los intelectuales franceses, desde la obra de Gobineau en adelante, pasando por Renan y por otros autores, sigue existiendo este tema de las razas y de la clasificación de los grupos y los pueblos a partir del criterio racial, del criterio de raza, confundiendo este tema de lo racial en términos racial, pues biológicamente racial, y este término de lo cultural, de las culturas superiores e inferiores. Bueno, eso aparece también en Rodó. Yo utilizo mucho a Lotman con relaciones obvias. Aquí yo quería hacer un chiste, pero por razones de tiempo no me quiero extender mucho, de la escogencia de Miguel Ángel de nosotros. Yo me imaginé que Miguel Ángel, o sea, hay una fantasía que elaboré yo alrededor de la escogencia de Miguel Ángel con relación a Castillo Zapata, Brusual, Viardot y él mismo con relación a los textos, ¿no? Castillo Zapata se lo imaginó como Montaigne, es decir, como un semiólogo francés, Todorov, Gerald Genet, que
revaloriza a Montaigne. Por eso es la primera cita de Lotman, pues el texto ha seleccionado al público a su imagen y semejanza. Es decir, Castillo Zapata fue seleccionado por el texto de Montaigne, Brusual fue seleccionado por Shakespeare por razones que la semiosis de la cultura nos tiene que explicar, y que Miguel Ángel de alguna manera fue como un portavoz de esa semiosis. Yo fui seleccionado casi como un representante de encarnación del hombre blanco uruguayo afrancesado, eurocéntrico, y Miguel Ángel fue autoseleccionado como una figura de calibre retamariano. Entonces, cuando yo encontré la cita de Lotman, me dio mucha risa porque dije, bueno, a lo mejor viene por ahí la cosa, ¿no? Cada uno de los textos nos ha seleccionado a nosotros para decir algo de ellos, cosa que para mí es un halago y un insulto, porque mi apellido es de origen francés, pero mi grupo étnico, por llamarlo así, es vasco antioqueño. Pues yo soy de madre antioqueña colombiana y de padre vasco, de origen francés, pero con arraigo vasco. Y bueno, y nosotros siempre decimos que Euskadi es un país que está colonizado por franceses y por españoles, y bueno, es nuestra manera un poco de escupir calibánicamente a Renan, de decir, nos enseñaste también tu lengua, pero la utilizamos para maldecirte, ¿no? Como dice un poco Calibán. En todo caso, ese fue mi chiste conmigo mismo y se lo transmito a ustedes, porque yo sí veo a Brusual un poco shakespearianamente como un clásico, cuando él nos dijo que Shakespeare no puede ser leído, es un seminario, es un continente, y nos colocó a Shakespeare en una dimensión de la cultura como un gran ícono de una herencia que bueno, que se perdería, laberíntico, infinito, pues. Y lo veo a él pues como un erudito de esa cultura perdida en ese laberinto, pero me pareció como clave cuando él en la sesión pasada hizo una lectura que Miguel Ángel trató un poco de rastrear desde un realismo un poco metafísico, de ver en Shakespeare cuáles son las geografías, tanto historiográficas, que tienen evidencia real, como imaginaria, que nos permiten una lectura, esa lectura como muy rigurosa de Shakespeare en el sentido historiográfico, nos atrapa un poco en ese imaginario de la literatura inglesa, en la cual esa cultura, a pesar de que para mí Shakespeare sigue siendo también un personaje de bisagra, donde se combina el mundo, el universo renacentista, el nuevo mundo burgués, y sobre todo, yo diría, una mirada muy irónica de Shakespeare, a pesar de ser burguesa y de la alta cultura, muy irónica y paródica del poder. Es decir, que en Shakespeare hay una beta muy importante para hacer una teatrología del poder, tal como lo plantea Georges Malandier. A pesar de que, bueno, Foucault critica mucho ver un poco la cultura como teatro y no verla como batalla, pues, como guerra, pero se puede combinar, diría yo, eclécticamente las dos miradas. La mirada teatrológica del poder, donde el sentido está muy vinculado a la relación de fuerza, y una mirada del poder más como acontecimiento en el cual el sentido siempre es un sentido táctico, pues como rapiña, no importa el sentido profundo de algo, la significación, sino su utilidad y uso para una relación diferencial de poder. Bueno, pasaré por Lotman, pasaré por Jemison rápidamente. Para mí Jemison es el tema del inconsciente político que hay en Rodó. Hay un inconsciente político en Rodó. Sobre todo se puede rastrear las marcas en su tratamiento de los salvajes. Hay pequeñas marcas denotativas en el texto sobre los salvajes, siempre referidas negativamente. Los salvajes como una inferiorización cultural, como un mundo deprivado de algo, que carece de algo. Y lo vamos a ver literalmente. Y eso tiene mucho que ver con la herencia del discurso colonial en la propia textura, en la propia textualización de Rodó. Y también de las clásicas, como ya hemos visto.
Sin embargo, también en Rodó está el tema de cómo textualiza la historia a partir de sus grandes relatos europeos. ¿Cuáles son los grandes relatos europeos que atraviesan el texto de Rodó y de Ariel? Y bueno, y de la hermenéutica, ya saben que aquí tenemos una polémica entre la hermenéutica, vamos a llamar reconstructiva, y también querigmática, que tiene que ver con un mensaje, con una apropiación del sentido, y una hermenéutica más de la sospecha y de la deconstructiva, de lo que llama un autor español bien interesante, que se lo recomiendo, se llama Paco Vidarte, que tiene un texto que se llama La invención de la lectura en la filosofía. Paco Vidarte hace una selección bien interesante de Heidegger, Gadamer y Ricoeur, vieron que no soy francés, Ricoeur, que lo llama la hermenéutica de la reunificación, es decir, cómo fundar una comunidad de sentido a partir de la interpretación y la lectura, y trabaja a Barthes, a Deleuze-Guattari y a Derrida como una hermenéutica de la disociación, es decir, de la diseminación, de la proliferación, del corte en el caso de Guattari y Deleuze, tratar de analizar, en el caso de Barthes, de la proliferación del sentido de manera perversa, pues, de la proliferación de los códigos del postestructuralismo. Esa oposición que hay en nuestra discusión entre postestructuralismo, filosofía de la diferencia, y hermenéutica. Bueno, Rodó, ya sabemos, uruguayo, blanco, criollo de la alta cultura, hombre uruguayo. Es decir, también hay unas marcas androcéntricas en el texto de Rodó. Bueno, las feministas gozarían también un mundo desmitificando, desenmascarando las huellas androcéntricas de Rodó, porque para Rodó la actividad del filósofo es una actividad masculina, no es una actividad femenina. Es decir, incluso la figura de Próspero y del propio Ariel y de la juventud es una juventud con una energía de la virilidad. Siempre esa es una juventud viril, no es. Y eso a mí me llamó la atención, es una cosa como menor, accesoria diría yo, pero que en este momento a lo mejor quiere una centralidad que no adquiere en otra época, donde la virilidad de la juventud, de la energía, esa audiencia es una juventud masculina. Me dio la impresión a mí, vamos a ver, son jóvenes masculinos, pues no pareciera que se refiriera a una juventud femenina o transgénero o de otro género, es una juventud masculina. Entonces, también el simbolismo está marcado por el modernismo literario. Por ejemplo, ahí hay una polémica, a mí me resultó complicado encontrar esa identificación de Caliban hacia lo norteamericano en el texto de Ariel, cosa que está mucho más clara y explícita en Grusac y en el nicaragüense y en Rubén Darío, donde sí hay vamos a decir, un etiquetamiento, por decirlo así, una rotulación de Caliban hacia Estados Unidos. En cambio en Rodó no veo en este texto en particular, quisiera quedarme a lo mejor en Motivo de Proteo, en otro texto, o en las cartas que se realizan en Rodó con Darío, si hay una referencia a los Estados Unidos más explícita con relación a que lo Caliban o lo calibanesco esté identificado con Estados Unidos. Porque en este texto yo encuentro entre las ambivalencias de Rodó una ambivalencia muy fuerte con relación a los Estados Unidos. Si a pesar de que la recepción es que Rodó tiene una postura, vamos a llamarla así, anti-estadounidense, eso no es así en términos, vamos a decir, textuales. Si uno analiza el texto, hay más bien una relación contrastativa, hay como primero una apreciación positiva, una valoración positiva de los Estados Unidos, que tiene unos valores positivos, a pesar de que no comparte Rodó. Es decir, él dice, carecen de la filosofía del ideal. O sea, los Estados Unidos tienen una carencia para Rodó que es imperdonable para su propia antropología filosófica. La idea de hombre estadounidense es una idea de un hombre carente de algo. Y esa carencia estética, esa carencia de un sentimiento moral y de lo ideal,
de ese neoidealismo, pero prácticamente son exuberantes en lo utilitario, son exuberantes en la mecanización de la existencia, son exuberantes en la industria, son exuberantes en la aplicación práctica de principios filosóficos que no conocen pero aplican, son exuberantes en cómo el sentimiento moral es prácticamente una traslación del código puritano, en eso son exuberantes. Los norteamericanos son exuberantes en la fortaleza de su voluntad, es decir, en desafiar y vencer a la naturaleza indómita. No lo dice Rodó porque también ahí hay una marca colonial, habla de las praderas conquistadas por la civilización, vamos a llamarla norteamericana, como praderas vacías, como desiertos, es decir, como que no hubiese grupos allí étnicos, no había iroqueses, no había ninguno de los grupos étnicos nativos americanos, es decir, como que conquistaron una tierra indómita, pero naturaleza al fin. No había cultura allí, sino pura naturaleza. Y Rodó valora positivamente eso. De hecho, llega a decir en alguna parte del texto que nosotros estamos mejor posicionados en la historia de las civilizaciones que los norteamericanos, porque podríamos apropiarnos de esas ventajas materiales, siempre enmarcándolas desde la filosofía del ideal grecolatino y europeo en la latinidad. Así que nosotros estaríamos en una posición privilegiada, pero en una posición subordinada. Privilegiada en el ámbito de la alta cultura, pero subordinada en el ámbito material, vamos, productivo, material, por llamarlo así. Y que nosotros, frente a los Estados Unidos, tendríamos que aprovechar, primero diferenciarnos, lo que él llama la nordomanía, básicamente una posición de rechazo a una actitud de imitación, de fácil imitación, mecánica imitación de la cultura norteamericana, pero no a una apropiación selectiva de valores que existen en la cultura norteamericana. Por eso yo particularmente sería más cauto con relación a el antiamericanismo de Rodó, y diría que Rodó lo que hace es prácticamente contraponer una civilización europea, lo que Colin Powell llamó la vieja Europa en un discurso, la envejecida Europa contra nosotros los americanos, que somos la nueva civilización. Colin Powell es militar, obviamente, ¿no? Por eso lo dice de esa manera. En todo caso, Rodó no conciliaría ni negociaría los significados culturales de la herencia europea con los Estados Unidos. Si él valora en una posición de superioridad moral, estética, ideal de las ideas europeas, y considera a los norteamericanos subdesarrollados culturalmente, ¿no? Yo lo llamaría así, subdesarrollados culturalmente. Es decir, se coloca en una posición, en un locus de enunciación superior frente a la cultura norteamericana, a pesar que reconoce que hay unas heroicidades estéticas, y utiliza sobre todo a Edgar Allan Poe, para señalar que Estados Unidos, a pesar de esa cultura, tiene unas excepcionalidades también en el plano estético, en el plano literario, en el plano propiamente cultural de la idea. Y eso también hay que ver un poco esa ambivalencia en Rodó allí. Bueno, me estoy yendo como más adelante, pero es por falta de tiempo, porque no quiero aburrirlo con todo lo que tengo aquí. Entonces voy a pasar rápidamente por yo quería preparar una presentación, vamos a llamarla, para políticos venezolanos, es decir, de siete proyecciones, y la mía que tiene 80, 90 cosas, una cosa demasiado prolífica que digo que eso es manejable. Por eso voy a irme directamente pasaré directamente a muchas cosas que no tiene sentido decirlo aquí. Hay un elemento simplemente para reforzar, en el caso de Uruguay, que a mí me pareció bien interesante, esta es una referencia que está en la biblioteca Cervantes. Hay una cita sobre el tema étnico-cultural, bien para mí interesante para contextualizar a Rodó, que dice: en el caso de Uruguay, la progresiva desaparición de los charrúas y otras etnias
había culminado en 1832, con la campaña civilizadora de Bernabé Rivera, mientras que la minoría afro-uruguaya, tengo una cita textual de ese texto, no lo tengo citado ahí textualmente, pero debo decir la fuente, está en la biblioteca Cervantes, y es sobre la biografía de Rodó. Dice, apenas iba a ser visible la alta cultura de la época hasta los años 20. Sí, que hay una presencia africana en Uruguay que tampoco aparece en la textura, en la textualización de Rodó. Y eso también para Jameson sería un síntoma precisamente de lo que no está, del inconsciente político y cultural en Rodó. A pesar de que en Uruguay hay presencia africana, una matriz cultural de origen africano, no hay ninguna valorización ni negativa ni positiva. Hay una ausencia allí que es sintomática de algo. Bueno, ahí se habla de la generación de él, que es una generación también prolífica, no voy a decir nada sobre eso. Sí me parece importante, bueno, seguir resaltando un poco este tema, dos temas, la reconstrucción metafísica. Esa lectura, cuando hablo de antropología filosófica, estoy hablando de antropología filosófica en Rodó y de filosofía de la cultura. En Rodó hay una exploración metafísica del hombre y de la cultura, metafísica, o sea, con la palabra fuerte, metafísica, que va más allá del positivismo, vamos a decir, cientificista, que hay como una lectura cientificista más fisicalista del positivismo comtiano, pero también en Francia, a partir de la figura de Alfred Fourier, hay una lectura que es lo que llama el positivismo espiritualista, que es como una síntesis que da paso, es como el puente que le da paso a Rodó con el neoidealismo alemán. Es decir, a través de Alfred Fourier, que yo encuentro, y de Michelet. Recuerden que Michelet tiene una fuerte pregnancia con la filosofía hegeliana, y Julius Michelet tiene una vinculación casi directa con Rosenkranz en Alemania. Entonces, rastrear esa relación entre Julius Michelet y Rosenkranz a mí me resultó fascinante, ver allí cómo Hegel pasa de Alemania a Francia, y ver esas filiaciones, ¿no? Y cómo en Fourier hay otra filiación que para mí es clave en mi propia investigación de las culturas nacionales y populares en América Latina, que es la relación de Fourier con Sorel, con Georges Sorel. Y cómo ese ambiente intelectual de Fourier y de Georges Sorel es también un ambiente que enriquece la lectura de Gramsci y de su concepción de la hegemonía. Fourier tiene un texto que no lo conseguí nunca en español en ninguna parte, que se llama Psicología de las Ideas Fuerzas. Para mí clave para comprender a Georges Sorel y la lectura que hace Georges Sorel en su texto sobre la violencia y el mito, y de la apropiación que hace Gramsci de esa lectura, las ideas fuerzas en la política en este caso. Y sobre todo porque en Gramsci también hay muchísimas referencias a Renan, al concepto renaniano de reforma intelectual y moral, y ese es un concepto que en Renan está en la alta cultura y en cambio en Gramsci aparece encarnado en una vanguardia política, en la constitución de lo que él llama el príncipe político moderno. Ya no en los intelectuales como grandes personajes de la alta cultura, sino encarnada la función del intelectual como reforma intelectual y moral, como producción de una nueva hegemonía, aparece encarnado, al igual que en Lukács, por cierto, aparece encarnado en el partido. Si la vanguardia política encarna también una función intelectual. En el caso de Lukács, creo yo, distinta de Gramsci, me estoy desviando un poco, pero es importante referirlo porque es la investigación de cada quien. En Lukács, porque encuentra en su lectura hegeliana de Marx una prioridad epistemológica de la conciencia del proletariado para desmitificar la falsa conciencia. Hay un prius, vamos a decir, epistemológico, una prioridad, hay como una condición existencial en la vida del proletariado que los hace refractarios a las falsificaciones de la conciencia por parte de la burguesía y los sectores dominantes.
y esa prioridad existencial, un existenciario, para decirlo un poco, ese ascenso del proletariado le permite, hay un privilegio en la lectura de Lucas epistemológico, porque todavía en Lucas hay una referencia a la ideología como la conciencia del clero, como la mentira del clero. A los proletariados les mienten intencionalmente con concepciones del mundo falsas, y la tarea del proletariado es romper esa conciencia falsa que conlleva la reproducción de la cosificación, de la reificación, y que forma parte no solo de la alienación mercantil, sino del propio espíritu del capitalismo, y escapar a través del partido, de un partido que encarna esa voluntad de una razón histórica crítica. En cambio, en Gramsci yo lo percibo más por una influencia de Renan, no por una influencia más hegeliana, a pesar de la influencia de Croce y otros autores neo-hegelianos italianos, sino por esta influencia de Renan de la reforma intelectual y moral. Es decir, hay una aristocracia del espíritu que encarna una función intelectual que permite a las clases en lucha una sistematización del buen sentido, una ruptura con el sentido común que los mantiene en una condición de subordinación y explotación, y hay un buen sentido sistematizado que es la filosofía de una nueva hegemonía, de un nuevo bloque histórico. Y esa filosofía integral de una cultura ascendente, de una nueva clase de vanguardia, de un nuevo bloque histórico, es la lectura que hace Gramsci de la hegemonía. Y cómo precisamente la función del intelectual en la cultura es la del intelectual orgánico en la constitución, un nuevo bloque intelectual, un nuevo bloque que genere una nueva concepción del mundo, que desplace no solamente políticamente a una clase del bloque en el poder, sino que permita la constitución de un nuevo bloque histórico. Esta es una lectura particular. Y eso tiene una afiliación con este contexto de Sorel y Fourier. También bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que lo lee con Enrique, la importancia de Guyaba o de Guyot, que es una cosa bastante paradójica, porque un personaje de la alta cultura se reclama de la herencia de Guyot, así como los anarquistas también se reclaman de la herencia de Guyot. Y el propio Nietzsche también se reclama de la herencia de Guyot. Y eso es una herencia, o sea, ese personaje, yo les confieso mi ignorancia sobre el personaje, a través de Rodó fue que me tuve que poner a leer el texto emblemático de Guyot, que es prácticamente la concepción de una moral sin imposiciones, que el título del texto llama de por sí a la inquietud, cómo construir una moral sin imposiciones. Pues le recomiendo el texto, porque apenas lo estoy digiriendo, lo estoy masticando, pero lo desconocía absolutamente. Pero la referencia Fouillot es reiterada permanentemente en el texto de Rodó. Entonces, bueno, está lo de Gilbert Durand, que es el tema de la masonería en imagos y arquetipos de resonancia hermética, que esto me llevó también a Shakespeare, que es una discusión que está latente todavía. Cuando yo hablaba mal, por cierto, equívocamente, de Cétebos o Ceteos como padre de biológico de Caliban, debí ser más riguroso y decir que para mí Cétebos cumple la función paterna en el universo de referencia cultural de Sicorax y Caliban. Es decir, es el Dios que les permite a ellos sobrevivir a los infortunios y afrontar la vida. Entonces, derrotados Cétebos en el plano propiamente de la estructura mítica del texto de Shakespeare por la magia del próspero, ahí se da el ejercicio que llama Miguel Ángel Contreras, el ejercicio político espiritual. Es decir, hay una deculturación, una derrota en el plano espiritual de Cétebos por parte de los arcanos que utiliza Próspero. Y esa derrota político-espiritual tiene una marca colonial. De hecho, después comencé como a revisar un poco la cosa y me parece que Shakespeare, que esa proyección, como proyección
de Shakespeare es bastante fuerte. Representar una derrota en el plano propiamente mágico, religioso, de una figura otra, de una alteridad. Bueno, la alteridad, Calígula se queda prácticamente sin, o sea, se queda como el doble lenguaje, pero se queda sin el poder espiritual, se queda vaciado del poder espiritual. Psicorax muere y Cétebos desaparece como potencia, como numen para Calígula. En cambio, en Próspero, los numen, es decir, las fuerzas espirituales siguen vivitas y coleando, porque están allí y Ariel es una de ellas. Ariel sigue funcionando con eficacia para él, imagínense ustedes, para hacer la tempestad, nada más y nada menos que la tempestad, que es una tormenta, vamos a llamarla en el lenguaje moderno de nosotros artificial, es una tormenta político-espiritual para restituirse del poder usurpado. Entonces ahí yo encuentro, ya no haría una apropiación, esto sería una sugerencia para los decoloniales, no del personaje simbólico de Calígula, sino del personaje simbólico de Cétebos. ¿Qué pasa con Cétebos? Porque creo que Shakespeare, practica la dominación colonial, destruye a Cétebos como imago, lo destruye. Cétebos se queda sin fuerza espiritual, tú pones la cara así. En todo caso, la magia de Cétebos es totalmente ineficaz contra Próspero. Si cuando Psícoras trata de alguna manera de enfrentarse contra Próspero, es derrotada. Y ahí esa derrota a mí me parece muy significativa para el universo decolonial, descolonial, porque también nosotros, y en el caso de Rodas, claro, la referencia de su defensa de la construcción de la latinidad es una defensa desde lo grecolatino y lo occidental. No hay referencia alguna ni al universo indígena de sus diferentes vertientes, pues. Vamos a llamarle las multiplicidades de los grupos indígenas amerindios, pues. Ni a lo afroamericano, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de la dominación simbólica en los términos de Bourdieu y de la dominación político-espiritual en los términos de Contreras, no hay fuerza. No hay fuerza. No hay significación ni fuerza, como diría Derrida. No hay con qué. Y eso a mí me parece que es interesante darle y explorarlo un poco, porque a mí me parece muy débil la imagen de Calígula y la imagen de Ariel para configurar una identidad mucho más robusta que enfrente la disputa de la diferencia colonial y la diferencia imperial. Se requieren otros imagos, otros símbolos, otros arcanos, otros personajes simbólicos, otros personajes conceptuales para reconstruir un tejido mucho más robusto, más fuerte, con una energía, diría yo, superior para contener la hegemonía geocultural de la diferencia colonial y la diferencia imperial. Y incluso el discurso de clases, el discurso marxista, sigue siendo un discurso, vamos a llamarlo así, que funciona como una prótesis de reemplazo ante el vacío de lo cultural como cultura afirmativa y alternativa de liberación descolonial. No sé si es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero el marxismo, de hecho, más adelante va a servir de prótesis, de ideología de reemplazo del arialismo. El arialismo es como como una alternativa a la nordomanía, y después el marxismo, probablemente antiimperialista, sería como una segunda alternativa. Pero aún así, ese marxismo es de pata coja, como diría yo. Es un marxismo de las carabelas. Un marxismo que no está no puedo utilizar una palabra un poco que a mí no me gusta, pero bueno, no está inculturado, como dirían la nueva evangelización cristiana sobre América. No está enraizado en una lucha cultural de mayor peso histórico. Pareciera que la historia de la lucha del marxismo en América Latina comienza a partir del imperialismo. No hay un antes
no hay una lucha contra el Estado colonial, no hay una lucha contra el Estado liberal desde un punto de vista cultural más fuerte, sino que el marxismo es eurocéntrico, es lo que quiero decir. El marxismo no es un marxismo periférico, es un marxismo amerindio, ni un marxismo ni indoamericano, como diría María Pérez, que es un caso excepcional, ni afroamericano. Bueno, voy a la página 60 para ya rematar esto. Realmente yo voy a rematar. ¿Cuál es la macroestructura o las macroproposiciones que encontré yo? Bueno, en la primera parte del texto son las definiciones de los personajes simbólicos Próspero, Ariel y Calippo. En esa primera parte, ahí se ve claramente cuál es el juego, yo diría un poco como Pablo Fabio, cuál es la estrategia, la táctica de signos de Rodó. Poner a Caliban en el lugar de lo vulgar, de lo grotesco, de lo poco refinado, de lo que sería más cercano a la naturaleza de la cultura y de la civilización, y poner a encarnarse el Próspero, es decir, hacer el papel de mago, el papel de magisterio también. Y a mí me llama mucho la atención porque casi diría, seduciéndome la lectura figurativa del Amazónico, casi de iniciación. Es decir, él está iniciando a estos jóvenes sin que sepan mucho en dónde están metidos. Estos jóvenes como arcilla, como tierra fértil y como mármol, donde él va a dar los primeros martillazos, las primeras pinceladas, los está metiendo en una ruta de una paideia, de una enseñanza, donde obviamente el numen, en este caso la simiente, que ahí vamos a tener una discusión el André y yo, donde la simiente es Ariel. ¿Qué representa Ariel para nosotros? ¿Dónde está Ariel? Que tú me hiciste la pregunta la vez pasada. Y yo diría literalmente que Ariel es la simiente. Y la simiente aquí es una semilla, metafóricamente, yo diría que es la fruta envenenada que mete a Ariel en esa nueva generación. Y esa fruta envenenada es toda la tradición, todo ese ideal grecolatino, toda esa exaltación de lo alemán y lo francés, es toda esa interpretación que hace Rodó, esa valoración positiva de la herencia europea. Y esa simiente tiene la fruta, no el veneno, diría yo, la fruta es la libertad subjetiva. La fruta que coloca en estos jóvenes Rodó es un concepto bien interesante para nosotros, para la filosofía de la liberación latinoamericana incluso, y para el a priori antropológico, como dice Arturo Andrés Roy, que es una filosofía de la libertad. Obviamente de la libertad individual, es decir, como dice Alejandro Moreno, la huella que está allí no es la huella relacional, sino la huella de un individuo. Es una concepción de la comunidad construida a partir de la libertad individual, que es una concepción aristocrática en el sentido, vamos a decir, europeo, liberal, más hacia el liberalismo aristocrático. No es la huella de una comunidad que a través del vocabulario moral y de un ethos previo, de una costumbre, un hábito, una tradición, se impone como vocabulario moral, sino que más bien hay una tensión entre la libertad subjetiva y la tradición. Por eso hay una tensión en Rodó muy fuerte entre lo greco-latino y lo propiamente europeo occidental, que es una tensión que yo creo que aparece también en Charles Taylor para colocar a un personaje de la actualidad. ¿Cómo ver la libertad en el marco de la comunidad? ¿Cómo conciliar lo comunitario con la libertad subjetiva? Bueno, eso está aquí, aunque no lo creamos, en Rodó. Y la simiente que coloca allí más
más allá de todo el discurso, que podríamos ver uno por uno qué cosa es, en la parábola, en el cuento del rey hospitalario está eso. Si lo que él trata de traducir en el lenguaje estético, en el lenguaje moral, en el lenguaje de las ideas, aparece alegóricamente en la parábola que eso lo podríamos revisar con detalle, pero quiero revisar todo esto primero. Yo diría, a los que están interesados con el concepto de libertad subjetiva en Rodó, hay que hacer una lectura en profundidad de la parábola del rey hospitalario. Bueno, primero que es un rey, y segundo que tiene una cámara dentro del palacio donde él se refugia, donde el tiempo de ocio no es un tiempo propiamente de ocio no fecundo, sino donde él sostiene, y eso es bien interesante, me llamó la atención, es algo pre-habermasiano, sostiene que la reflexión sobre la libertad subjetiva en esa cámara del reino es un coloquio consigo mismo, es decir, un diálogo interior. Esa metáfora del diálogo interior me parece extraordinariamente sugerente para ese tránsito de la filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje. Sumamente sugerente comprender la reflexión y el espacio subjetivo no como un yo pienso, sino como un coloquio. Esa figura del coloquio, lo dice literalmente, un coloquio interior. Me llamó mucho la atención, bueno, la dejo aquí para la exploración, pero el coloquio que establece propio con las nuevas generaciones es asimétrico. No es un diálogo, sino que la juventud es fuerza, es materia, es causa material, como diría Aristóteles, y Próspero es causa formal, eficiente y final, nada más y nada menos. O sea, la juventud es simplemente materia prima y Próspero, a través de Ariel, es causa eficiente, tiene eficacia sobre la acción posterior, sobre el proyecto de acción, es causa formal, les diseña prácticamente el modo de construir un tipo de conciencia ideal, y es causa final y un para qué. Y el para qué, bueno, está al final en la parte 8. En la parte 2 yo identifico la voz de Rodó encarna al mago y maestro en la función de edificación de la personalidad moral, que es básicamente el papel que cumple. Yo utilicé un poco la teatrología aquí, como si fuese una obra de teatro. ¿Qué haría Rodó? Bueno, encarnaría en la escena, segunda escena, Rodó como Próspero sería la voz de edificación de la personalidad moral. Acariciaría a la estatuilla de bronce de Ariel, la tocaría, y ese toque mágico de Próspero sobre la estatuilla invocaría el numen. Es decir, que no es una estatuilla física, sino que es una representación encarnada de un numen que él está invocando, y que a su vez, bueno, tiene la realización, ese ideal tiene la realización de un programa de acción que convertiría a la muchedumbre en un pueblo, generaría una nueva identidad. La tercera parte sería la valoración de la especialización y la parcialización del hombre, una valoración negativa. Si Rodó hace toda una crítica a la visión de la especialización que el siglo XIX estaba generando en el individuo moderno. Una crítica al positivismo chato, una crítica a la especialización de las profesiones, plantea en contraste la idea del hombre integral, por eso es una paidera del hombre griego, es decir, la figura del hombre griego es fundamental en esta tercera parte para construir esta idea, que también es masónica, por cierto, y liberal, de progreso y de la perfección humana. La perfección humana. Por eso a mí me luce, y vuelvo a repetir, que hay que meterse un poco en ese plano de análisis de Rodó sobre la idea de perfección humana como cultivo de un hombre integral, tanto estético como moral, como de conocimiento racional, pero también
como de idea metafísica del hombre, de una idea metafísica del hombre, obviamente perseguida por la Iglesia Católica porque está enlazada a una visión de la libertad, que en los masones está presente, en la masonería, aunque es una sociedad que para nosotros es ajena. Bueno, lo dejo por allí como algo que tendríamos que hablar con ellos, a ver qué nos dicen, qué nos revelan, qué pueden revelarnos, porque ellos con sus pactos no revelan nada. Pero en todo caso, por lo que yo he conocido de ellos, hay una concepción de la libertad y de conciliación con el cristianismo bastante paradójica para esa frontera que establecemos entre pensamiento conservador y liberal en la cultura de la muerte. Bueno, en todo caso yo encuentro en Rodó la paidea del hombre integral. En la parte cuarta, el error de sacrificar y mutilar el sentimiento estético. Rodó, esa es la crítica fundamental que le hace el utilitarismo, es decir, sin sentimiento estético. Para él, la vida del sentimiento estético, y por eso el modernismo también, y del simbolismo, es decir, la vida del sentimiento estético abre al alma humana la edificación del sentimiento moral. Eso es parte también del idealismo alemán, sobre todo de la influencia de Schiller en Hegel. Hay que ser experto en Schiller y en Hegel para saber eso, pero sobre todo en Schiller hay una cuestión estética muy fuerte. De hecho, hay una crítica, incluso hay una burla de nuevo hacia Kant, de un sueño que tiene Kant con relación al sentimiento de la belleza. Es decir, Kant en un sueño, en el sueño, encuentra la verdad contemplando lo bello. Y entonces Rodó lo critica y dice, ¿cómo es posible que lo haya hecho en un sueño y no se haya dado cuenta en su filosofía que a través del sentimiento estético es que es posible acceder a lo verdadero? O sea, la vida de Kant es una vida, yo diría, una vida freudiana, una vida inconsciente. Él encuentra el sentimiento de lo bello en un sueño sobre la verdad. Es como bien interesante eso, ¿no? Para también explorar. Y lo menciona Rodó crea toda una alegoría del sueño de Kant. Y aparece en esta parte cuarta. Está ubicada en esta parte cuarta. En la parte quinta, hay ya la crítica al utilitarismo, la democracia entendida como democracia, como igualdad, igualitarismo social, a la aristocracia, a una apología a la aristocracia moral y del espíritu, una crítica obviamente a la igualdad, a lo mediocre y lo vulgar, que es un desplazamiento, una alusión a Caliban también. Caliban es situado allí. Y esa es la lectura renaniana, la influencia de Renan sobre Rodó. Yo traté en un primer momento, peleándome imaginariamente con Fernández Retamar, de ver hasta qué punto esa lectura de Fernández Retamar era falsa, no era falaz. Pero no es tan falaz, pues. Fernández Retamar tiene cierta razón cuando dice que el Renan el Caliban de Renan está en la obra de Rodó. Pero es un Caliban que Rodó, a diferencia de Renan diría la cuestión social, como diría el militar brasileño, es cuestión de policía, de poner en su lugar a esa plebe insumisa. Tenemos que poner en su lugar a esa plebe insumisa, no puede acceder a la alta cultura, no son, desde el punto de vista de la personalidad cultural, parte de la superioridad intelectual, y hay que mantenerlos a raya. Y a raya es mantenerlo a la fuerza a raya. Pero la lectura de Rodó es reformista, no es la lectura del reformismo batlista uruguayo, que es, bueno, ustedes nacen iguales, pero serán diferentes a través de la cultura. Y nosotros controlaremos el aparato cultural. Es decir, los intelectuales controlan el aparato cultural y a través del aparato cultural pueden construir una reforma social vía educación, que cree unas mejores condiciones sociales para los trabajadores, pero manteniendo lo que llama Bernstein la meritocracia justa. Hay una meritocracia justa, una idea liberal reformista, que dice, bueno, liberales reformistas sí, pero del jacobinismo para allá
represión. Del jacobinismo para allá no estaríamos de acuerdo en fundar el pacto político del jacobinismo para allá. O sea, ni comuneros, ni, como dicen literalmente, prudhoms, o sea, hombres prudhomianos, haciendo referencia al socialismo de Proudhon, y ahí bueno, eso ya es y situando a Caliban hacia allá. Entonces, lo que llaman algunos autores el doble calibanismo, habría como una lectura de doble calibanismo en Grusac, en Darío, o daría lugar a una lectura de doble calibanismo, y en Ariel, donde el calibanismo puede ser situado en la norromanía, en lo nórdico, en Estados Unidos, lo utilitario, y hay un Caliban interior, que se refiere a la democracia social, a la democracia de la plebe no dominada por el espíritu superior cultural, por el espíritu de la cultura superior. ¿Quién diría eso? Hay un tipo que se llama Francisco Neichat, te voy a pasar es del 2014, el ensayo, se llama, la verdad que no me quiero salir, cuando termine, pongo a Francisco Neichat, bien interesante ese texto de Francisco Neichat porque habla de Ariel y Caliban en Darío, Rodó y Martín, y hace toda una reflexión y plantea esta idea del doble calibanismo, Caliban interior y el Caliban exterior, que yo no la trabajé, por cierto, porque encuentro entre las ambivalencias de Rodó, la ambivalencia hacia Estados Unidos y una ambivalencia hacia la democracia también. Ahí hay una ambivalencia propia del liberalismo. Y ahí encuentro la significación que tiene el texto de jacobinismo y liberalismo, que es la polémica que se da en Uruguay cuando retiran los emblemas religiosos de la Sociedad Nacional de Caridad, donde curan a la gente, a los enfermos, es como un hospicio. Esa media, diría Foucault, a medio camino entre el encierro hospitalario y el encierro del convento. Y hay una medida de Barclay y Ordóñez en 1906, posterior a la escritura de Ariel, donde retiran la cruz, los crucifijos, los emblemas religiosos, y por la laicidad, el tema que está en Francia, por ejemplo, ahorita, y en Europa muy de moda, fíjense que eso ya ocurrió en América Latina antes, me quedé sorprendido, y dije, pero esto ya había ocurrido aquí, y pareciera que fue el debate de la multiculturalidad, viene como de Europa, nosotros lo consumimos por la vida de los europeos, y resulta que aquí está medio planteado por la laicidad en Uruguay en el gobierno de Barclay y Ordóñez. Y se da justamente allí, es decir, el gobierno retira los emblemas religiosos y Rodó asume una defensa de la permanencia de los emblemas religiosos dentro de los hospicios, frente a lo que él llama una actitud jacobina. Y a partir de ahí viene un distanciamiento del ala, vamos a llamar más radical del Partido Colorado, y se va distanciando Rodó de Barclay y Ordóñez, y Barclay y Ordóñez se va volviendo, como diríamos, a mi gusto, ¿no?, más cesarista, socialmente progresivo, es decir, como una figura política fuerte para reformas sociales avanzadas en Uruguay, pero los liberales van retirándole el apoyo a Barclay y Ordóñez. Y por eso, bueno, después fracasa ese gobierno. Pero Rodó está entre los partidarios liberales de denunciar el jacobinismo en el Partido Colorado. Fíjense ustedes qué interesante. La Revolución Francesa y la Revolución Francesa y sus, ¿cómo es que llaman eso los politólogos? Sus espectros ideológicos en Uruguay a principios de la primera década del siglo XX. Sí, las tendencias de la Revolución Francesa en el Uruguay. Bueno, después la parte estética puritana y una estética grecolatina en Rodó. O sea, los puritanos lo llaman las cajas de plomo, algo así como unos hombres vestidos con una levita de negro, con ese ascetismo estético y con ese ascetismo en todo sentido, ¿no?, comparado con el mundo griego y lo que Rodó hace una valoración del mundo griego que habla, bueno,
jóvenes eternos que permanentemente están creando y están, bueno, enriqueciendo la perfección multilateral del hombre, en contraposición de la senectud de Grecia, de Egipto. Están esos sacerdotes griegos pensando en la eternidad y los griegos pensando en la movilidad de la existencia y en la riqueza estética y erótica y de toda la vida. Y en cambio tenemos a estos puritanos norteamericanos castrando, prácticamente mutilando la existencia humana. Bueno, entonces en Rodó la valoración de los puritanos es absolutamente negativa. La valoración del utilitarismo absolutamente negativa. De la civilización mecánica industrial también. Y lo que le critica, la crítica de Rodó está en la acción imitativa. Yo ahí enlazaría el arielismo de Rodó con Simón Rodríguez. Es una crítica a la actitud imitativa de esa identificación con el ser norteamericano, con la existencia norteamericana, que inhibe incluso a la alta cultura a tener una posición de confrontación con esa hegemonía norteamericana. Bueno, en séptimo lugar, la valoración del ideal latinoamericano. Allá hace toda una disertación sobre la figura de Ariel que caliga al final con los jóvenes, y finalmente lo que yo llamo la eficacia simbólica del sermón largo, de cómo la nueva generación recibe la simiente que encarna el ideal. Si al final, eso lo podemos leer incluso literalmente, la función de Rodó frente a la juventud es separarla no solamente de la influencia de la nordomanía, sino separarla de la muchedumbre. Es decir, separarla del jacobinismo. Eso no lo dice, pero lo digo yo. Es decir, hay una juventud que puede ser, que tiene esa doble mala influencia. La mala influencia de la nordomanía y la influencia de la democracia igualitaria. Ese es mi esquema. Ese fue el esquema con que yo trabajé. Obviamente yo pudiera, voy a solamente a poner dos láminas porque me da me he encadenado. Que es la primera parte donde dice: invoco a Ariel como mi numen. Fíjense esa entrada. Eso no es una entrada racionalista. Quisiera para mí la palabra más suave y persuasiva: unción. Unción. Que ella haya tenido jamás. Pienso que hablar a la juventud sobre nobles y elevados motivos, cualesquiera que sean, es un género de oratoria sagrada. Pienso también que el espíritu de la juventud es un terreno generoso, donde la simiente de una palabra oportuna suele rendir en corto tiempo los frutos de una inmortal vegetación. Eso daría para una cosa impresionante. Al final, la última coloquio, las dos al final de la historia, termina bien con la construcción del personaje, los más jóvenes entre los jóvenes. Algo así como el personaje de la generación juvenil, el más joven entre los jóvenes. Imagínense, es como también una metáfora de que su mensaje tiene que llegar hasta el último de la fila de los jóvenes. Y en varias partes dice: los últimos serán los primeros, por cierto. Que también, repito, bueno, yo no quiero aquí delatar a los masones, ¿no? Pero también es una metáfora utilizada por los masones. Los últimos serán los primeros. El último de los jóvenes, que llama Enjolras, un nombre bastante extraño. No sé si es un anagrama también. Habría que ver. Por su ensimismamiento reflexivo, dijo señalando sucesivamente la perezosa ondulación del rebaño humano y la radiante hermosura de la noche. Ya al final de la tarde ellos se retiran y dice lo siguiente: mientras la muchedumbre pasa, yo observo que, aunque ella no mira el cielo la mira. Sobre su masa indiferente y oscura, como tierra de surco, algo desciende sobre lo alto. La vibración de las estrellas
se parece al movimiento de unas manos de sembrador. Es una cosa, a mí que me pareció increíble en el lenguaje de Rodó, de una que a mí no me parece solo estética. Honestamente me perdono mi sugestión, tratando de sugestionar a mí me parece que aquí hay algo más que aristocracia en el espíritu. Ahí hay la transmisión de una metafísica del hombre. Es decir, el papel del discurso de Rodó Ariel es la transmisión de una antropología del hombre que tiene unos símbolos muy fuertes, unos símbolos hacia una nueva generación que obligaría a que ocupen un lugar alto en la jerarquía moral. Y eso es parte un poco de la preparación de las nuevas élites, de ciertos círculos, sociedades, etcétera, etcétera, que a través de ellos es posible acceder a las funciones del poder, que es un tema que no se ha explorado mucho. Las sociedades, que llamamos secretas, sociedades y su modo de acceder a las funciones de gobierno en el siglo XIX y siglo XX. De hecho, eso aparece mucho en Francia y en Alemania. Hay toda con esta sociedad loca, yo la llamo loco porque no la conozco, pero los Illuminati, hay todo un cuento donde hasta que aparecen en las escenas de unas reuniones universitarias de quiénes son esos que están construyendo una suerte de secta político-espiritual que está poniendo en riesgo la estabilidad del orden político. En todo caso, yo creo que también es parte de las proyecciones en la fantasía política de la Ilustración. Como la Ilustración está derrumbando el orden jerárquico medieval por múltiples vías, y una de estas vías es la vía de la esfera cultural, los clubes, tal y tal, de esa apertura cultural al debate, al libre pensamiento, tal y tal, y eso lo prolonga desde las reacciones conservadoras como si fuese una conspiración diabólica, como una elaboración, o sea, una interpretación ilustrada de la sociedad. Bueno, fíjense, ya los señores que cita Rodó, ingleses, Shakespeare, Thomas Macaulay, Baudelaire, que economista, Carlyle, Stuart Mill, Spencer. Americanos, Edgar Allan Poe, Benjamin Franklin, Washington, Edison. Los cita, bueno, tiene porque son figuras. Alemanes, Goethe, Kant, Rosenkranz, aparece China también, y Nietzsche. No dice nada más y nada menos. Franceses, Renan, Guyao, Michelet, Helvecio, Gaston Deschamps, Comte, Taine, Bourget, Premio Nobel de Literatura, que lo cita varias veces, Baudelaire, Fourier, Tocqueville, Pascal, Chevalier. Faltó tarde. Bueno, no lo leí. Pero bueno. Griego, Platón, el estoicismo, la figura de Cleonte, que es importantísimo, Cleandro, Zenón, Pitágoras y el mundo romano Séneca y la figura de Jesús. Eso es lo que más nombra, lo que más ahí no aparece, pero aparece mal citado Alberti cuando dice gobernar es poblar, pero es una alusión a Alberti y a Sarmiento también hay una alusión, vamos a decir, no explicitada. Yo trabajé en la tensión entre alta cultura y democracia, las marcas raciales, eso se lo puedo pasar, las marcas androcéntricas y las figuras, bueno, me pareció muy importante, civilización griega contra civilización egipcia, civilización americana contra civilización grecolatina, la figura de Calígula en Rodó, la figura de Próspero en Rodó y la figura de Ariel en Rodó. Pero lo dejo hasta ahí porque me he hablado mucho y me gustaría, ¿verdad?, sacarle punta a esta lectura. Una lectura que tiene un destino para mí
Ah, bueno, yo lo puse por ahí, no lo dije, pero el mejor defensor de Rodó, Ardao, el ataque más prosaico, más trivial, el de Carlos Rangel. Carlos Rangel es terrible con el Ariel de Rodó, dice eso. Pero desde hace algunos años Rodó y su libro han ido a parar al basurero de la historia, enviado allí por quienes inventaron ese destino para cosas mucho más trascendentes que ayer. El marxismo llena ahora para la América Latina las mismas funciones que cumplió a principios del siglo el manifiesto de Rodó, y lo hace infinitamente mejor con referencia a una cosmovisión potente y totalizadora, encarnada además no en una mística Atenas ni en una desvencijada latinidad, sino en un centro de poder que es un rival verdadero y actual de los Estados Unidos, la Unión Soviética. Es cierto que en años recientes la Unión Soviética ha ido revelando una faz de Calibán, harto más inquietante que nada que Rodó soñara y que en su peor pesadilla hubiera atribuido a los Estados Unidos. Ahí, bueno, Rangel es así, no podemos cambiarlo, o fue así. Pero yo, por ejemplo, en el texto que les voy a pasar, saqué todas las 15 defensas de Arturo Ardao de Rodó, bien interesante. La defensa que hace Horacio Ceruti en su filosofía de la liberación latinoamericana. La visión de Alejo Carpentier, que también es muy negativa, en el 61 dice: para que el Ariel de Rodó pudiera ser algo más que un elegante adefesio sobre la democracia y el utilitarismo, sobre la nivelación a través de la mediocridad, los procesos de selección y los intereses del alma, el poeta debería haber estudiado simplemente un poco de economía. Eso es muy duro, ¿no? Uno lee y dice, Mariátegui también se lanza y dice: el mito de Rodó no obra ya, descartemos inexorablemente todas esas caricaturas de ideologías, fíjense cómo la califica, caricaturas de ideologías y lugares, y hagamos las cuentas seria y francamente con la realidad. Porque se habla de las razas, ese tema ahí arriba lo dice, bueno, la oposición de idiomas, razas, de espíritu no tiene ningún sentido de decisión. Robert Fernández Retamar, bueno, también le lanza, sobre todo creo yo, por la marca de los signos. Creo que Retamar es muy fuerte con relación a Caliban, a apropiarse de Caliban como un símbolo de oposición al imperialismo norteamericano y al dominio neocolonial. Pietri me pareció, yo estaba leyendo en español, esto quiero comentarlo, porque Rodó tiene mala suerte, muy mala suerte en la posteridad. Leo al español, ahorita no me acuerdo el nombre, y cita a Pietri, donde dice que Rodó cita esta última parte. Que por cierto yo no la cité, inconsciente mío. Una parte de la piedra dice que hay como un anclaje, como eso de la verborrea verbal, el anclaje en esa proliferación del lenguaje, ¿no? Que eso no ayuda. Pero la piedra hace una valoración positiva bueno, digo yo positiva, no sé cómo la leen ustedes. Dice: era una afirmación altanera, hermosa, casi irracional, de la supremacía del espíritu sobre la materia y del triunfo final de la belleza y el bien sobre el utilitarismo y la fuerza. No pudo llegar en un momento más oportuno, se convirtió en el breviario de la juventud hispanoamericana. Llegó a ser como un texto sacro. Hablaba de una resurrección de un cierto espíritu griego, que posiblemente nunca tuvo realidad histórica, y de un amor a la humanidad inspirado en la caridad cristiana. Me parece, honestamente creo que es sesgado, pero para ser una piedra no me parece que sea Carlos Rangel. Me parece que pudo haber sido peor. Bueno, hasta ahí.